Alemania y Estados Unidos enviará tanques de combate a Ucrania. El envío de los tanques alemanes Leopard 2 estaba supeditado por el gobierno alemán a que Washington hiciera lo propio con sus Abrams. El traspaso de este tipo de maquinaria bélica ha sido, recordemos, señalado como una línea roja por parte del gobierno de Vladimir Putin. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Alemania cede a las presiones y enviará sus propios tanques Leopard a Ucrania. Ocurre en medio del anuncio de nuevos paquetes de ayuda financiera a Kiev y de un gran escándalo de corrupción que obligó al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, a destituir a varios funcionarios ucranianos. En Perú, la presidenta Dina Boluarte llamó al Congreso para que acelere el adelanto de las elecciones. Es el escenario de crisis. Los congresistas peruanos deciden confirmar el calendario propuesto. Recién el 15 de febrero reanudarán la legislatura para abordar el adelanto de las elecciones. Y el gobierno de Estados Unidos demanda a la empresa Google por su dominio de la publicidad online. Vemos los detalles en Economía. El gobierno alemán ha aprobado el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania y está dispuesto a autorizar la transferencia desde terceros países. Son informaciones del semanario alemán Der Spiegel. En los últimos días, el gobierno del canciller Olaf Scholz se encontraba sometido a una presión cada vez mayor para que suministrara sus carros de combate Leopard y permitiera que otras naciones también hicieran lo mismo. Berlín anunciaba este martes, animaba a sus socios a entrenar a los soldados ucranianos en el manejo de este material reclamado con insistencia para hacer frente a la invasión rusa por parte de Kiev. En una rueda de prensa conjunta con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, Pistorius afirmaba que los países con carros de combate Leopard de fabricación alemana podrían empezar ya a entrenar a los ucranianos para utilizarlos. Y decíamos, Polonia estaba a la espera en breve de la autorización formal de Alemania para enviar los tanques Leopard alemanes a Ucrania. Datos que queremos poner en contexto con Carol Guerrero en el estudio parlamentario. Carol, 3 meses de discusión y el canciller Scholz finalmente aprueba, accede a mandar los tanques de fabricación alemana Leopard 2 a Ucrania. ¿Qué más nos puede contar de esta información exclusiva de Der Spiegel? Efectivamente, Jenny. Por ahora no es información oficial, como bien lo señalas tú. Es el semanario Der Spiegel el que ha hecho estas revelaciones. Dicen que la decisión ya está tomada y que el canciller federal Olaf Scholz, tras meses de discusiones y de debates, finalmente ha accedido no solo a que terceros países como Polonia y Finlandia entreguen estos Leopard 2 a Ucrania, sino también a Alemania. Estaría dispuesto a enviar estos tanques que saldrían de las existencias que tiene la Bundeswehr. La gran pregunta es, ¿cómo finalmente el canciller tomó esta decisión? Pues lo que asegura el semanario Der Spiegel es que finalmente lo que no quería Alemania era lanzarse solo en esta entrega de tanques. Y en el día de hoy, el periódico estadounidense The Wall Street Journal revelaba que los Estados Unidos va a entregar tanques Abrams a Kiev y que también Francia haría lo propio. Entonces, lo que se cree es que en este contexto, es decir, al decidir Estados Unidos y Francia entregar tanques a Ucrania, pues finalmente llegó esta decisión que tanto se esperaba y era que Alemania entregara estos tanques a Kiev, tanques Leopard 2, pero repetimos, no es información oficial, es la revelación que hace Der Spiegel. Carol Guerrero, muchas gracias. Y a todo esto, el envío de los Leopard alemanes estaba supeditado por el propio canciller Olaf Scholz al envío de los tanques americanos, los Abrams. Y Carolina Simoy está con detalles desde Washington. Carolina, saludos. Y sin embargo, hasta ahora este sigue siendo un alto trascendido de prensa. ¿Cómo ha caído la noticia allá en Washington? Cierto es, Jenny, que el Wall Street Journal fue el primero en sacar esta noticia. Sin embargo, ahora CNN reporta que oficiales estadounidenses familiarizados con el asunto también ya han confirmado que tanques Abrams podrían ser transportados a Ucrania cuanto antes. Aún no está clara la fecha y se sabe que transportar, claro, este tipo de tanques tomará varios meses hasta que lleguen a su destino, pero ya son también oficiales estadounidenses los que están confirmando esta noticia. El mensaje que quiere dar Estados Unidos en esto está claro y es que está unido con Alemania y que quieren actuar de manera conjunta. Es también lo que Scholz ha repetido una y otra vez en Alemania y con esta declaración que estamos informando el día de hoy, está claro que Estados Unidos no quiere dejar a Alemania y al gobierno alemán y en general a la Unión Europea actuando solo en el caso de Ucrania. Carolina Simoy, muchas gracias en Washington.
Y en medio de todo esto, en Ucrania, el Consejo del Gobierno ha cesado al menos a 6 funcionarios de alto rango y ha dado luz verde al despido de otros 5 gobernadores regionales acusados de corrupción y de malversación de fondos en la compra de alimentos. El presidente Volodymyr Zelensky anunció los cambios en su gabinete en un discurso grabado en video. Entre ellos, los gobernadores cesados se encuentra Yaroslav Janusevich, de la región de Jersón, escenario de encarnizados combates en los últimos meses. Organismos públicos como el Ministerio de Defensa ucranianos han sido acusados de comprar alimentos a precios 2 o 3 veces superiores a los vigentes, lo que está siendo investigado. Ucrania se encuentra bajo presión para atajar la corrupción, mientras el país recibe miles de millones de dólares de ayuda y asistencia militar internacionales. Perú afronta este martes una gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Organizaciones sociales, campesinas, sindicales y políticas exigen su renuncia desde diciembre pasado. Y también este martes, el Congreso, el poder más criticado por los manifestantes en Perú, aprobó por mayoría adelantar recién al 15 de febrero la fecha de inicio de la segunda legislatura ordinaria, a fin de, dicen, ratificar el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario, además de convocar a elecciones generales. El adelanto de las elecciones generales, recordemos, es una de las principales demandas de los manifestantes para destrabar la crisis. Y la presidenta Boluarte ha asegurado una vez más que estén convocadas, lo que sin duda dice va a ocurrir en febrero. Ella se va a marchar. Escuchemos a Boluarte. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. Y bueno, queremos ampliar esta noticia y lo hacemos con nuestra enviada especial a Lima, Nicole Riz. Nicole, saludos. Y bueno, contrario a lo que se piensa, es la presidenta Boluarte la que está metiendo más presión también para lograr aparentemente nuevas elecciones y sin embargo es el Congreso que tiene la decisión final. Cuéntanos, por favor. Sí, es el Congreso que tiene que votar en favor del adelanto de las elecciones, pero también ahora en favor del adelanto de la segunda legislatura que empezaría entonces si se votase en favor el 15 de febrero y a raíz de esto también se podrían tomar medidas como elecciones adelantadas. De momento, aún así, por semanas ya parece que no se está priorizando esta demanda y eso refleja también que parece que no hay consensos en el Congreso o a lo mejor de momento no hay la voluntad o las ganas de pensar en este adelanto. De momento también solo estamos hablando de elecciones adelantadas en el 2024, no en el 2023 como lo piden aquí muchos y como nos ha aclarado una congresista de un partido izquierda, Ruth Luque, que sí se podría hacer este año, que esto sería un proceso de 5 a 6 meses y que sí que se podría hacer, pero que en un momento dado ahora no hay la voluntad como para hacerlo. Voluntad política es lo que más necesita Perú ahora mismo y lo que estamos viendo a tus espaldas, Nicole, la nueva gran marcha antigubernamental convocada en la capital, en Lima. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Ahora las marchas están comenzando y como bien puedes ver hay miles de personas que se están uniendo a estas marchas. Han llegado nuevos buses de otras regiones del sur. Hemos visto aquí también organizaciones de trabajadores que se están uniendo. También hay familias que se bajan estos buses y que se están uniendo a las marchas. Y todo esto a la raíz de la violencia que se fue impartiendo por parte de la policía en estas últimas semanas, que ha causado más de 50 muertes. Y en este contexto ya en los últimos días también ha aumentado la presión internacional. Hay organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya lo llama una desproporción de violencia. La UE está llamando también a calma en este conflicto y a parar la violencia por las fuerzas policiales que se está viendo en el Perú y varios otros países también. Sin embargo, hay un temor que esto de momento todavía no se va a parar. También hay rumores que circulan estos días que policías en el sur están pidiendo más armamento de bombas de gas de lacrimógeno
y de otras cosas que dicen que les faltan. Entonces, en estos momentos eso le da más leña este fuego, más leña a estas protestas que también van bajo el lema "ni un muerte más", y eso de verdad es alguna cosa que le preocupa a la mayoría de la gente con la que he hablado aquí en el Perú, que las muertes son cada vez más un tema más grande aquí, porque ya llevan más de 50. Una cifra inaceptable. Democracia, muchas gracias. Nicole Riz, allá en Lima. Un abrazo. Y vamos ahora a la otra gran cita que tiene lugar este día en Buenos Aires, donde ha comenzado la 7ª cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se llama así la CELAC de Brasil, que abandonó el foro en el año 2020. Recordemos que el presidente argentino, esta vez el presidente Alberto Fernández, ha inaugurado la cita con un duro discurso en el que acusó a una derecha recalcitrante, así dijo, y además fascista, de amenazar la democracia en la región. Y en esta edición, la defensa de la democracia, la recuperación económica, la migración son los ejes centrales de esta cumbre. La reunión incluirá también, o va a concluir, quiero decir, con la Declaración de Buenos Aires, que contendría unos 100 puntos de consenso, 11 declaraciones especiales firmadas por los países presentes en esta cita de países latinoamericanos y el Caribe. Un mortífero ranking confirmado por otra organización internacional, esta vez es el Comité de Protección de Periodistas, que asegura en su último informe que Latinoamérica, con México a la cabeza, fue la región del mundo más mortífera para los periodistas en el año 2022. 30 periodistas latinoamericanos murieron violentamente el año pasado, casi la mitad de los 67 que fueron asesinados en total en el mundo. Advierten del panorama desolador que se avecina, también para Brasil, país que retrocedió en la libertad de prensa tras el caso más emblemático de violencia contra periodistas, como fueron el británico Tom Phillips y el indigenista Bruno Araujo Pereira, asesinados a tiros en junio del año 2022 en la Amazonía brasileña. Y hoy precisamente se publicó un informe que revela la identificación del presunto autor intelectual de estos crímenes. Se trata del traficante Rubén da Silva Vilar Arias Colombia, quien además habría facilitado las municiones a los asesinos. Bueno, y el jefe de la Policía Federal de Brasil aseguraba que las investigaciones no dejan lugar a dudas acerca del móvil de estos crímenes. Escuchemos. La motivación también ha sido establecida. Se trata de la inspección de la pesca ilegal que Bruno llevaba a cabo con mucha vehemencia. Esta inspección que Bruno y anteriormente también Maxiel llevaron a cabo para combatir la pesca ilegal causó un gran daño al grupo criminal. Afortunadamente vamos a cambiar de tema, espero con algo más ameno. Bueno, hablamos algo en el titular, Andrés. Sí, bueno, tan ameno como complicado. Es un caso que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, incluso años seguramente, pero hay un terremoto hoy en el sector tecnológico de Estados Unidos y global, porque el rey de Internet, Google, ha sido demandado por el Departamento de Justicia estadounidense por monopolio, por su amplio dominio en el negocio de la publicidad en línea. La demanda, presentada no solo por el gobierno federal, también por varios estados federados del país, afirma textualmente: la competencia en el espacio tecnológico de publicidad está interrumpida por razones ni accidentales ni inevitables, es decir, por culpa de Google. Precisamente el gobierno dice que el plan de Google para consolidar su hegemonía online ha consistido en, y cito otra vez, neutralizar o eliminar a sus rivales mediante adquisiciones y en dificultar el acceso de los anunciantes a productos de la competencia. Hasta ahora ningún representante de Alphabet, empresa matriz de Google, se ha pronunciado sobre esta denuncia, que responde al reciente llamado del presidente Joe Biden al Congreso para elaborar una legislación que obliga a las grandes tecnológicas como Google a rendir cuentas sobre la forma en la que llevan sus negocios. Y de este tema, por supuesto, está muy pendiente nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos, para empezar, cuáles son los argumentos concretos del Departamento de Justicia en esta demanda contra Google. El Departamento de Justicia y fiscales generales de 8 estados afirman que el mercado de la publicidad online está roto.
Esta demanda, que está muy apoyada por editoriales en línea, en Internet y por empresas tecnológicas pequeñas, dice, y voy a citar textualmente, que Google ha corrompido la legítima competencia en la industria de la publicidad online con una campaña sistemática para hacerse con el control de herramientas de alta tecnología usadas por editoriales, publicaciones, publicistas e intermediarios. Google, dice la demanda, ha usado medios anticompetitivos, ilegales y excluyentes para eliminar o disminuir la competencia a su posición dominante. Google ya en el año 2007 compró una empresa que se llama DoubleClick, con la que expandió su dominio en la publicidad en Internet. En el año 2010 compró AdMob para llevar ese dominio también a la publicidad en móviles, en los teléfonos móviles que todos tenemos ahora. Eso es la base de esta demanda. Ahora mismo Google es la mayor empresa de publicidad del mundo, seguida muy de lejos de Meta. La publicidad online supone casi el 80% de sus ingresos. Ana, esta demanda apunta directo contra una válvula central del corazón de los negocios de Google. ¿Qué podemos esperar de este proceso? Pues todo lo que se pueda esperar va a venir en cámara lenta. El gobierno pide desinversiones de Google en publicidad y esto puede disminuir mucho la compañía. Pero digo cámara lenta porque ya el Estado interpuso una demanda contra Google por abuso de posición dominante en búsquedas en el año 2020 y solamente el juicio está previsto que empiece en septiembre, pero de este año. No obstante, toda esta situación coincide con un clamor en prácticamente todo el mundo por la situación que tienen las empresas de tecnología de dominio de muchos de los mercados que son ahora mismo claves para el consumo mundial. La Unión Europea ya impuso una multa de 1.700 millones a Google en el año 2019 por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad. Y también esto coincide con un cambio en la política de la administración de Biden, que está interpretando de una forma cada vez más amplia a la ley anticompetencia. Ana Nieto de Nueva York, gracias y hasta cualquier momento. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes de aquella larga historia de Argentina contra los fondos de inversión que demandaron al país por el impago de la deuda en un tribunal de jurisdicción extranjera, fuera del país deudor y en el país del fondo acreedor? Pues esta historia se va a repetir ahora con Cuba, porque la justicia inglesa ha empezado a estudiar el lunes una demanda que ha presentado contra el Estado cubano y contra el Banco Nacional de Cuba, CRF Limited, un fondo de capital de riesgo registrado en las Islas Caimán, que les reclama deudas comerciales por decenas de millones de dólares. La jueza británica encargada del caso tendrá que esclarecer si CRF es el acreedor legítimo de un monto de 72 millones de euros. El Banco Nacional y el gobierno cubanos desconocen a CRF como acreedor por considerarlo un fondo buitre. De parte cubana se insiste en que jamás se han desconocido a quienes consideran sus legítimos acreedores. El Estado cubano estará personado en el proceso a través del viceministro primero de Finanzas, Vladimir Regueiro. Más temas. El Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo ha presentado una nueva estrategia para África. Con ella propone ayudar activamente a los países africanos para que sus economías sean más respetuosas con el clima. Otras prioridades en la agenda son la mejora de servicios sociales y sanitarios y reducir la dependencia del sector agrícola africano de semillas, fertilizantes y pesticidas extranjeros. La población africana crece con fuerza y el Ministerio alemán afirma que es necesario actuar con rapidez para evitar migraciones masivas, nuevos conflictos y pandemias mediante un nuevo modelo de cooperación. Un nuevo modelo de cooperación que contemple el comercio de los recursos naturales en el continente. Hay intereses económicos muy concretos que Alemania persigue en África. El canciller Olaf Scholz, varios ministros de su gabinete han viajado a varios países en el continente en el último tiempo para ampliar asociaciones, sobre todo en el sector energético, pero se han encontrado con que alguien llegó antes: China. Durante años, África fue un escenario secundario para la política alemana, pero ahora las cosas han cambiado. El canciller Olaf Scholz habla de un centro de gravedad mundial. La razón: Alemania busca fuentes de energía y materias primas alternativas, y Rusia queda descartada a causa de la guerra de Ucrania.
Alemania necesita diversificar sus recursos, especialmente los energéticos. Esa es la idea principal tras el conflicto ruso-ucraniano. Eso ha quedado muy claro para muchos. Hay que diversificar más. Pero otros países llevan tiempo con el foco en el continente. China está invirtiendo miles de millones en África, por ejemplo, en la construcción de carreteras. Así es como la superpotencia económica se asegura el acceso a las materias primas. Un ejemplo, el cobalto. 3/4 partes de los yacimientos mundiales están en África y la demanda crece por el auge de los autos eléctricos. El cobalto es para las baterías. 8 de las 14 mayores minas ya están en manos chinas. Pero muchos países africanos buscan socios en pie de igualdad. Ya no quieren limitarse a exportar materias primas. Cada vez más países exigen que se cree valor in situ en el país africano. Alemania quiere aprovechar sus puntos fuertes, actuar como socio e invertir en energía solar y en hidrógeno verde. Pero, a diferencia de China, Alemania arrastra el peso de la época colonial. Todavía no se ha abordado el genocidio cometido por los alemanes en Namibia. Este es uno de los retos de Occidente frente a China, presentar un argumento convincente. Nuestro modelo de desarrollo es mejor que el vuestro. África tiene su propia agenda. Los africanos están dispuestos a comprometerse con diversos socios, pero quieren hacerlo en pie de igualdad, no a través de las estructuras coloniales del pasado. Ahora los estados africanos tienen la oportunidad de marcar el rumbo. Y la ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo concedió una entrevista a Deutsche Welle y ahí subrayó que su objetivo es establecer una colaboración mutuamente beneficiosa con los países africanos. No queremos que esos países dependan permanentemente de nosotros. No queremos promover un nuevo colonialismo, sino una relación de cooperación. Vemos cómo África se está desarrollando, su potencial innovativo, cuánta gente joven hay allí. Y queremos crear redes, asociaciones que beneficien a ambas partes, y no solo a uno de los socios. Eso es lo que podemos ver en los grandes proyectos de infraestructuras de China, que hace dependientes a esos países durante muchos años. Ya no pueden decidir por ellos mismos. Y por eso, nuestra oferta es más democrática, reflejo de nuestros valores comunes. Precisamente uno de los problemas de Alemania para reposicionarse en el continente africano es su pasado colonialista en el continente, que precisamente China no tiene. Eso es una ventaja comparativa importante en cómo se recibe la presencia de estos países. ¿Suficiente economía? El sentimiento de culpa, pero también la responsabilidad política parece que va de un lado. A ver si le resulta al gobierno alemán. Gran desafío. Está difícil. Y como bien decía Andrés, vamos ahora con otras noticias. El presidente de Turquía ha advertido a Suecia de que no espere su apoyo para ingresar a la OTAN. Sus comentarios se producen inmediatamente después de una actividad proselitista organizada por grupos radicales suecos ultraconservadores y de que un político de extrema derecha quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada de Ankara en Estocolmo. El incidente ha desencadenado una serie de protestas en países del mundo árabe y la condena de Turquía. Suecia necesita la venia unánime de los socios de la OTAN, y esta es la situación, para ingresar a la alianza militar. Protestas en Sanaa, capital de Yemen, contra la quema del Corán, el libro sagrado del Islam. Lo ocurrido en Suecia ha causado indignación en algunas partes de Oriente Próximo. Hay que boicotear a Suecia, es nuestro deber. En Bagdad, capital de Irak, los manifestantes se concentraron frente a la embajada sueca pidiendo su cierre. Es ofensivo para los sentimientos de todos los musulmanes. No queremos que vuelva a ocurrir. Y pedimos a la Unión Europea que publique una declaración para condenar los insultos a otras religiones. El sábado, Rasmus Paludan, jefe de un partido danés de extrema derecha, lideró una protesta frente a la embajada de Turquía en Estocolmo, donde prendió fuego a un Corán.
El primer ministro sueco calificó el acto de profundamente irrespetuoso, pero defendió el derecho a la libertad de expresión. Esto ha puesto en peligro la candidatura de Suecia a la OTAN. Su adhesión debe ser aprobada por unanimidad por los Estados miembros, incluida Turquía. Está claro que aquellos que permitieron semejante humillación frente a nuestra embajada no pueden esperar de nosotros apoyo en relación con su solicitud de ingreso en la OTAN. Lo sentimos. Ya lo dijimos. Dejan que las organizaciones terroristas campen a sus anchas por sus calles y luego esperan nuestro apoyo para entrar en la OTAN. Eso no va a ocurrir. Suecia y Turquía parecían avanzar en las negociaciones de la OTAN, pero la última provocación con un Corán vuelve a poner sus lazos a prueba. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Las autoridades de California, en Estados Unidos, afirman que el hombre sospechoso de matar este lunes a 7 personas en 2 tiroteos consecutivos en 2 granjas era empleado de uno de esos lugares. Esa sería, según los investigadores, la única conexión conocida entre el tirador, atacante, y sus víctimas. Un juez libanés que investiga la explosión del puerto en 2020 ha imputado a varios altos cargos, entre ellos el ex primer ministro, en relación con este grave accidente. Las presiones políticas han retrasado la investigación más de un año. La explosión mató a 220 personas tras incendiarse un almacén con toneladas de nitrato de amonio. El ciclón Cheneso ha azotado Madagascar con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Las carreteras que conectan el noroeste con la capital se han inundado. Según las autoridades, unas 15.000 personas se han visto afectadas por la tormenta que sigue azotando la isla. Y en contraste, el frío extremo azota Mohe, la ciudad más septentrional de China, que ha registrado una temperatura de 53 grados bajo cero. Es la marca más baja que se ha registrado nunca en esa ciudad acostumbrada al frío. En la localidad cercana a la frontera con Rusia, nieva y hiela durante 8 meses al año. Bueno, y con este clima loco nos despedimos. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle. Deutsche Welle, noticias para ustedes en español y en directo desde Berlín. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.